Bien, continuamos con las clases de física. Ahora vamos a analizar la filosofía analítica. Es una filosofía que también continúa con esta rama crítica de la metafísica. Ya esta crítica va a estar analizada fuertemente desde el lenguaje. Tiene muchos autores, principalmente Ludwig Wittgenstein, quien vemos aquí, que curiosamente no se quiso adscribir a esta corriente filosófica, sino que bueno, trató de diferenciarse de otros autores como Bertrand Russell y la Escuela de Viena, etcétera, que bueno, que hicieron del lenguaje lo central de la filosofía como una manera de resolver los problemas que la filosofía se planteaba históricamente, la metafísica también se planteaba históricamente, pero que ahora desde el lenguaje se pueden resolver. ¿Qué decía básicamente Ludwig Wittgenstein? Que, perdón, se me movió, ahí está, que las palabras deben tener un referente empírico. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo la palabra mate, por ejemplo, que aquí tengo un mate, yo ahí podría tener la palabra más el referente, ¿no? Entonces, para construir un lenguaje que no tenga problemas, defectos, que sea comprensible, debemos tener a una palabra un referente, no una palabra muchos referentes, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos amor, podemos hablar del amor a la familia, a los amigos, al esposo, a la esposa, a los animales, etcétera. Entonces la palabra amor ya tiene varios referentes, no tiene uno solo. Entonces esa palabra ya no nos sirve para poder analizar la realidad. Entonces, esa palabra que tiene tantos referentes es ambigua, es compleja, es difícil de entender, por lo tanto, para la filosofía no le sirve a la filosofía entender este asunto del lenguaje con muchos referentes, por lo tanto hay que plantear un lenguaje exacto, riguroso, científico, que ayude a la filosofía como a la ciencia a ser totalmente comprensible para todos, ¿no? Entonces dice, para hacer ciencia hay que depurar el lenguaje hasta hacerlo objetivo, es decir, a cada palabra le corresponde un referente y con eso se crea, dice Wittgenstein, la pintura del mundo. Entonces ahí nosotros tenemos eh, que los objetos se representan mediante una palabra y a esa palabra, bueno, le podemos de alguna manera mediante el lenguaje comprender todo el mundo sin necesidad de apelar a cuestiones más complejas, ¿no? Acabamos con problemas como qué es el ser, no serían problemas, porque el ser no lo podemos ver, no lo podemos percibir, no está, digamos, ante nuestros sentidos, por lo tanto no tiene la parte empírica, no es un referente empírico el ser. Por lo tanto, la palabra ser vendría a ser solamente una cuestión puramente del lenguaje, no es una cuestión de la realidad en sí misma, no tiene no tiene un componente empírico, por lo tanto queda anulado, queda lejos y fuera de esta filosofía que, digamos, de alguna manera busca un lenguaje exacto y por lo tanto el ser vendría a representar todo lo contrario, ¿no? Un lenguaje oscuro, poco definido, sin tanta precisión a la hora de analizar la realidad, ¿no? Entonces dice Wittgenstein, reduce la realidad que solo hay hechos y palabras. Hay cosas, acontecimientos y palabras que lo describen. Digamos, ¿no? Y a cada hecho le corresponde una palabra y así uno podía construir un sistema filosófico, un sistema científico basado en esta idea de que hay hechos y palabras y de alguna manera esto prometía, según la filosofía analítica, eh, la rigurosidad, la objetividad, la cientificidad, a tal manera nada quede sujeto a debate, a discusión, sino que la filosofía realmente se termine. Según Wittgenstein, él resolvió todos los problemas de la filosofía, digamos, con este análisis del lenguaje. De alguna manera, con el lenguaje logró resolver todos los problemas antiguos de la metafísica y, de alguna manera, poder finalizar con todos los debates. Es algo que, por supuesto, no se consideró así, sino que al día de hoy sigue habiendo filosofía todo tipo, pero bueno, en ese momento el emprendimiento de la filosofía analítica era muy ambicioso y trataron de que con el lenguaje poder resolver todos esos problemas que
aún el día de hoy siguen abiertos. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Por ejemplo, conceptos como ser ya no tienen sentido, lo que veníamos hablando, no tiene sentido hablar de un ser si no podemos encontrar un referente empírico. Y damos el ejemplo que habíamos dado el ejemplo también con Kant, ¿no? Si yo digo Juan es morocho, yo tengo un sujeto, Juan, y un predicado morocho. Se predica que Juan tiene lo morocho en sí mismo, pero es una cópula, no es no es algo inherente al sujeto. No es que Juan tiene el ser y el ser morocho, digamos. No es que el ser morocho está en Juan como pegado a él, sino que la cópula es, viene a unir dos ideas, pero no, que unir dos ideas no significa que en la realidad estén unidas en sí mismas, ¿no? Por eso también es un problema a veces para los analíticos, la comprensión de fenómenos que están juntos, pero que no se corresponden mutuamente. Por ejemplo, claro, mi color morocho no hace a mi esencia. Eso es un problema abierto para la filosofía analítica, pero bueno, es un problema que según ellos no tiene sentido porque la palabra esencia ya marca algo que no se puede definir correctamente. Entonces, bueno, esta es la filosofía analítica, una filosofía bastante moderna, y bueno, luego continuaremos la próxima clase con el último movimiento filosófico en torno a la metafísica.